Es investigadora. Ay, gracias. Siempre me olvido de lo mismo. Melina, Melina Turchi, que es profe, es investigadora, es profe con gran experiencia en cultura corporativa, gestión del cambio de experiencia de cliente e investigación social y de mercado. Es mentora de emprendedores y docente en la licenciatura, también en seminario de práctica, en técnicas y estrategias de marketing y comportamiento del consumidor. Y así, lisa y llanamente, vamos a presentar a nuestra speaker, nuestra disertante que tenemos hoy aquí especial, a Mariela Mosiulski. Ella, desde el 2007, es CEO, fundadora de Trend City, consultora de investigación, innovación y tendencias del cáncer regional. Hoy es presidenta de SAIMO, la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión Pública, con más de 20 años de experiencia dirigiendo equipos y proyectos de marcas líderes. Es licenciada en Psicología en la UBA, con estudios en posgrados en el IAE y en el IESE, Desarrollo Directivo y Estrategia Comercial, en Investigación de Mercado y Opinión Pública, Psicología y Publicidad de la UBA y Psicología Social de Pichon Rivière. Es docente en programas de distintas universidades, entre ellas de San Andrés, Universidad de Palermo, Siglo XXI, UCEMA, UNSAM. Es disertante de múltiples seminarios y universidades de la región y es socia de SOMAR. Le damos la bienvenida a Mariela, es un placer tenerte acá. Hacíamos la invitación pública y decíamos aprovechen esta oportunidad de tenerla Mariela, es muy complicado en su agenda encontrar un huequito y ella la venimos persiguiendo hace bastante y ella accedió a este espacio, con lo cual estamos desde la universidad, desde las cátedras de investigación de mercado, los egresados que están presentes, los profesores aquí presentes, muy gustosos de tenerte, así que Mariela, el campo es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, y bueno, gracias por tan linda presentación. Para mí también es un gusto estar con todo este grupo, siempre como decimos en Saimo, Saimo suma, y siempre sumándonos, nos sinergizamos, así que una alegría y bueno, abierta también a que se dé la conversación en el tiempo que podamos, ¿no? Que hay tanto para decir que siempre el tiempo es tirano. Así que bueno, le voy a pedir a Vale que comparta la presentación porque no lo estoy pudiendo hacer desde mi computadora, pero ya probamos y se ve bien. Así que bueno, voy a empezar presentando qué tendencias estamos viendo en la disciplina investigación de mercado, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo y cuáles son los usos que hoy podemos darle, y también algunas tendencias del consumidor, para poder entender qué tipo de información podemos llegar a analizar a través de la investigación de mercado y todas las metodologías y herramientas que hoy tenemos disponibles. Entonces, bueno, vamos pasando a la siguiente. Para empezar, voy a tomar la definición que hace la AM sobre la investigación de mercado, para que después veamos qué modificaciones hubo en esta definición. Se define la investigación de mercado como el proceso para identificar, acopiar, analizar, difundir y aprovechar de manera sistemática y de manera objetiva toda la información con el fin de mejorar las decisiones relacionadas con los problemas y las soluciones y oportunidades de marketing. Pero también sabemos que esto es extensivo a otras áreas de las compañías, y también para informar no solamente de los comportamientos de los consumidores, sino también de la oferta, ¿no? De qué está pasando en el mercado, y poder tener un análisis de la situación competitiva, y de alguna manera también anticiparse a las tendencias, de qué manera podemos usar la investigación para hacer una lectura y un análisis más prospectivo. Bueno, vamos avanzando. Para entender por qué va cambiando la disciplina, hoy sabemos que todos estamos atravesando una transformación digital y cultural de la mayoría de las disciplinas, de los trabajos y de los oficios, porque estamos atravesando una revolución digital que, por supuesto,
se venía desarrollando antes de esta situación de pandemia. Ya era lo suficientemente acelerada como para que Bill Gates en el 2006 dijo en un evento que esta revolución industrial, esta revolución del conocimiento, que se la conoce como la cuarta revolución industrial a esta revolución digital, no iba a tener consecuencias mayores a la revolución industrial, la más conocida, la de hace 200 años, pero lo que la hace mucho más impactante es la velocidad de los cambios. Lo dijo en el 2006, sin haber atravesado esta pandemia, que lo que hizo fue acelerar este proceso. El gran cambio que nos trajo esta crisis sanitaria, que ya hubo otras en la historia de la humanidad, pero cuando sucedían, cuando teníamos que hacer cuarentena, aislarnos, las actividades quedaban suspendidas. Hoy pudimos seguir, quienes pudimos seguir con nuestras actividades, gracias a que esta revolución digital ya estaba en proceso y se aceleraron. Entonces esto trajo cambios en los consumidores, en los estilos de vida, en las necesidades, en las motivaciones, en las formas de trabajar, en las formas de comunicarse, en las formas de comprar, todo lo que estamos viviendo como personas, como colaboradores, como líderes, también en la economía de los datos, porque ya existía todas estas nuevas fuentes de producción de información que hoy tenemos, las redes sociales, toda la información de los sectores públicos, privados, los bancos, los seguros, toda esta información que ya sabíamos que existe, y también los cambios que están atravesando las distintas industrias. Cambió el escenario competitivo para casi todas las industrias, para, por ejemplo, los bancos, para las tarjetas de crédito, para los seguros, para la industria de la alimentación, para el retail. Bueno, y todo esto hace que hoy, más que nunca, sea necesario investigar. Podemos ir pasando a la siguiente, porque todo esto va determinando distintas tendencias. Bueno, ¿cuál es el impacto en el consumo y en el consumidor? Vamos pasando. Hoy estamos frente a este cambio de paradigma productivo que por supuesto se aceleró, pero ya había comenzado, como dije, con esta revolución digital, donde pasamos de una sociedad industrial a una sociedad de la información, donde pasamos de valorar la obediencia, el poder seguir podemos ir ponerlas todas, poder seguir las reglas, las estructuras más verticales, la localización física del trabajo, el cumplir un horario, la obediencia, la verticalidad, a otros valores que hoy cambiaron, porque cuando estas revoluciones industriales y del conocimiento suceden, cambian también las fuentes de riqueza. Y cuando cambian las fuentes de riqueza y cambian la economía y las motivaciones, van cambiando también los oficios, las formas de organizarnos. Por eso, hoy una gran fuente de riqueza es la ideación, justamente, la innovación. Ya ni siquiera tenemos que tener ni las tierras, como era antes, ni el poder de los bancos, porque podemos financiarnos a través de la economía colaborativa. Entonces, lo que va cambiando es el valor se va pasando a algo que es mucho más efímero, el aprendizaje se produce más en zigzag, porque no está garantizado cuál es el punto de llegada, el punto de éxito, no es como en la sociedad industrial, donde después de haber hecho una buena carrera, un buen colegio primario, secundario, una buena universidad, un buen matrimonio, una buena empresa, y el camino al éxito estaba asegurado. Hoy lo que se busca es, como todo es tan incierto, es poder disfrutar en el presente. Entonces, el aprendizaje es más en zigzag, la carrera laboral también, y lo que se valora también en el liderazgo, por ejemplo, es un estilo más horizontal, la autonomía, la proactividad, poder ser un agente de innovación libre que colabore con otros, la inteligencia colectiva, y hoy más que nunca lo vivimos, la deslocalización física y horaria. Estamos viendo en muchos países que hay como una gran cantidad de renuncias, de
centennials a los trabajos o de millennials, porque no quieren volver a trabajar de la manera que se hacía antes, quieren esa libertad de poder trabajar y aportar valor desde el lugar donde se esté. Hay muchas aristas en estas temáticas, porque para no querer estar en el sistema hay que haber tenido la posibilidad. Entonces sabemos que estamos hablando en nuestras sociedades latinoamericanas tan polarizadas de la mitad de la pirámide social hacia arriba. No es la situación de los jóvenes que están por debajo, y que este 50% que tienen trabajos informales y que sí querrían tener un trabajo dentro del sistema, ¿no? Es una temática complicada, pero bueno, los valores van hacia este lado, hacia la posibilidad de elección. También por eso vemos tantos cambios en el urbanismo, en la movilidad, en cómo pensar los espacios de trabajo, cómo repensar también el hogar, que hoy es tan multifuncional, y todo lo que esta pandemia aceleró. Podemos ir pasando a la siguiente entonces. Vemos que teníamos una vida más o menos conocida. Cuando hablamos de la normalidad, cuando hablamos de la normalidad o la nueva normalidad, ya no tiene mucho sentido nombrarlo así, porque tendríamos que compararlo con ¿qué? Con antes de Internet, con después de Internet, con antes de la pandemia, con cuándo, ¿no? Lo que sabemos es que esta situación es global, que pocas veces ocurre al cruzarse con esta revolución digital, lo que cambió y aceleró es esta vida digital. Entonces estamos atravesando un momento de gran disrupción y aceleración de tendencias. Podemos ir viendo la siguiente. Esto impactó en todas nuestras expectativas, en la forma de comunicarnos, informarnos, educarnos, relacionarnos, trabajar y por supuesto también comprar y consumir. Estas son las palabras que tanto se escucharon en este último tiempo, ¿no? El streaming, cómo creció y cómo casi compiten los streamers con las estrellas de las grandes cadenas de entretenimiento, la telemedicina, que parecía que no iba a suceder nunca y sin embargo rápidamente se adaptó a este sistema, la digitalización también de la educación, tener que formarnos como teledocentes, la inteligencia artificial, la robótica, el e-commerce, por supuesto, todo el cambio que hubo también, la desintermediación que trajo esta aceleración, porque la posibilidad de comprar directo a través del e-commerce se habilitó para grandes empresas que nunca lo habían hecho por no competir con sus propios distribuidores. Entonces esto plantea escenarios muy diferentes y además otros desafíos como la brecha digital, que sabemos que quedó visibilizada por la gran dependencia que tenemos hoy hacia la tecnología. Y además visibilizó otras brechas sociales que también anidan en los hogares, como la brecha de género, que desde lo discursivo sabemos que estamos trabajando mucho por cerrarla, pero lo que se vio durante la pandemia es que se volvía a la distribución más clásica de los roles. Los hombres más preocupados por el desempleo y por poder seguir siendo el principal sostén del hogar, y las mujeres repensando si seguían con alguna capacitación o algún hobby, o trabajar menos horas, porque fueron las que se ocuparon de ayudar a los chicos en los peores momentos de aislamiento con las tareas escolares, la limpieza, la provisión, etc., ¿no? Las clásicas tareas del mundo privado. Bueno, entonces cambió toda esta vida social, podemos ir pasando. Cambió también el protagonismo del individuo. Esta es una foto de hace unos años, pero hoy no tenemos estas situaciones multitudinarias, pero es muy representativa de todo. Antes sacarse una foto con un celebrity era algo que pocas veces podía suceder. Hoy es muy posible, pero además, bueno, todos dando la espalda, ¿no? En vez de estar mirando. También cambió nuestra relación con con el ambiente, con las calles. En algunos países ya están poniendo los teléfonos en las veredas, los semáforos en la calle, porque estamos constantemente mirando el teléfono más que en nuestro alrededor. Podemos ir pasando mientras, que ahí tenemos algunas, y algunos carteles que avisan, ¿no? Bueno,
hay que estar mirando también alrededor, y también la expectativa de inmediatez, ¿no? Si no me contestan inmediatamente es porque no soy considerado. Entonces te clavé un visto, como dicen los chicos, no me tienen en cuenta. Entonces esto hace que estemos cada vez más exigidos en cuanto a la respuesta inmediata. Nos exigimos a nosotros, también exigimos a todos los demás, a las personas, a los servicios, el funcionamiento de las plataformas. Se expanden nuestras expectativas, y todo lo que producimos, estamos trabajando en alguna empresa, compite con lo mejor de todos los mundos posibles, no necesariamente con la misma categoría. Vamos a ir pasando más rápido porque ya veo por el tiempo, tengo miedo de quedarme corta. Entonces el consumidor es cada vez más poderoso porque siente que tiene poder, que lo puede ejercer, y cambia esta relación de asimetría que antes existía con las marcas y con las empresas. Y todo lo que no consiga hoy lo van a poder producir ellos mismos. Entonces el consumidor también empieza a ser casi la propia competencia de los emprendimientos o de las empresas y marcas. Pasemos a los siguientes. Entonces, la importancia de volver sobre el consumidor. Sabemos que el conocimiento no se logra solamente mediante las observaciones detalladas, sino analizando lo que es subyacente, las motivaciones, las tensiones, las contradicciones, y para esto necesitamos una multiplicidad de disciplinas. Por eso la investigación de mercado como disciplina ya es multidisciplinaria por sí misma, porque quienes integramos esta disciplina, venimos, como contaban antes cuando me presentaron, yo estudié psicología, Valeria, que es mi colega, estudió sociología, hay quienes se dedican a la investigación de mercado y estudiaron antropología, o son especialistas en estadística, en demografía, en neurología, en semiótica. Venimos y nos integramos distintas disciplinas. Y además, hoy necesitamos integrar todas las otras fuentes de información, fuentes de datos. Veamos algunas cosas que hay que saber o que necesariamente estamos considerando cuando estudiamos a los consumidores. La percepción, cómo aprende, los valores, los roles sociales, la personalidad, las actitudes, los cambios, las tomas de decisiones, cómo se producen, también los grupos a los que pertenece, el ingreso social, la clase social, los perfiles por edad, por estilos de vida, las influencias, las culturas, las subculturas. Bueno, la investigación de mercado integra toda esta riqueza de miradas y complementándose con estas distintas disciplinas, y hoy además con todo el análisis de datos, como decía antes, por toda esta revolución digital. Podemos ver entonces cómo en sus primeros momentos de desarrollo la investigación de mercado estudiaba a los consumidores como compradores, pero hoy es necesario analizar todo el proceso integral de marketing, porque es la precompra, cómo se informa, cómo llega, quiénes son sus influencers, y esto es un aprendizaje continuo, porque estamos aparte en un magma cultural, porque estamos atravesando esta revolución. Entonces no nos alcanza con la foto, necesitamos entender toda la película y necesitamos entender las coordenadas subyacentes, que son los valores, para poder de alguna manera tener una mirada prospectiva. Que esto no significa que vamos a adivinar el futuro, pero sí vamos a poder entender qué es lo que motiva por debajo. Entonces vamos avanzando. También esto hace que el marketing se tenga que transformar y hacer un viraje en las formas de sintonizar con este nuevo consumidor, porque se necesita también poder construir relaciones más estrechas con los clientes, no solamente pensar en lo más transaccional, sino cómo en este mundo más complejo y donde hay tantas opciones, tantas oportunidades, voy a poder llegar a las emociones de los consumidores, todo lo que necesito conocer para poder implementar estos insights, que es lo que hoy nos diferencia. Entonces, pasemos a la siguiente.
Entonces, en este estadio en el que estamos, ¿cómo evolucionamos como industria para hacer frente a este nuevo consumidor? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo nos anticipamos? Veamos acá, como decíamos, hoy necesitamos ser una industria más human-centric o people-centric, pensando siempre al consumidor en el medio. Porque el consumidor, y podemos ir al siguiente, hoy tiene la posibilidad de financiarse a través de la economía colaborativa, tiene sus propias comunidades, está conectado las 24 horas de los 7 días, las historias reales compiten con las mejores historias de ficción, prácticamente, nos podemos pasar horas mirando las redes sociales de quienes seguimos, y estar mirando menos alguna producción que tal vez se esforzaron muchísimo por querer interpretar la vida real, pero las historias reales compiten con esas producciones, y porque además este consumidor es emisor y productor de contenidos constantemente, y cada vez más. Entonces, siguiendo con esto, hoy tenemos nuevos valores, y esto genera también nuevas expectativas en el consumo. ¿Cuáles son estos nuevos valores? La relevancia, realmente lo que me están ofreciendo es relevante para mi estilo de vida, para lo que yo valoro, para las causas que defiendo, me es útil, están pensando cómo estar más cercano a mis necesidades que van cambiando, la diversidad, la tolerancia, la honestidad, la transparencia, la coherencia que tengan las marcas, porque hoy tenemos un clic de distancia al backstage de cualquier empresa. Lo que la empresa diga sobre cuáles son sus valores, sus causas, etc., no tiene ninguna importancia si no puedo comprobar qué hace. Se habla más de story doing que del storytelling, que por supuesto es importantísimo saber contar lo que hago, pero necesito poder comprobar que esa empresa o esa marca es transparente, es íntegra, y que además es accesible. Por otro lado, la flexibilidad para adaptarse a los cambios, la agilidad para ofrecerme lo que estoy necesitando como consumidor, sobre todo cuando estamos en momentos donde nos sentimos más vulnerables, como en esta situación social donde la pandemia democratizó esta sensación de vulnerabilidad. El upgrade constante, si constantemente están estudiando de qué manera ofrecerme algo mejor, y el empowerment, cómo también las distintas propuestas permiten que los consumidores ejerzan su poder, darles la posibilidad de co-crear, porque de esta manera también se evita que se queden solamente en la queja o en dañar tal vez la reputación corporativa de una empresa que cuesta tanto construir. Entonces, la gestión de la confianza va a ser muy importante en este futuro. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Entonces, la nueva investigación se pasa de esta investigación tradicional a una investigación donde lo que importa es por supuesto, poder tener la calidad y hacer investigaciones con los mejores estándares de confiabilidad, de validez, todo lo que ya sabemos, pero además vamos a tener que ser capaces cada vez más de poner en práctica los insights, de poder detectar con tanta información, con una maraña de información que hay. Tenemos, por un lado, la información más de laboratorio que se obtiene de las metodologías más clásicas, más ordenada, y por otro lado, mucha información más desordenada, más desestructurada, que proviene de todas estas nuevas fuentes, y vamos a tener que integrar Big Data, Small Data, Street Data, y las recomendaciones estratégicas, pudiendo trabajar como consultores, pensando en la toma de decisiones a través de estos insights. ¿De qué manera vamos a hacer trabajar a estos insights a favor de la estrategia de nuestros clientes, que cada vez más van a pasar a ser partners, que muchos ya lo son? Y además, anticiparse. Anticiparse, como decía recién, no es leer el futuro, ¿no? Como ¿quién puede arrogarse esa facultad, ¿no? Las tendencias para nosotros son las manifestaciones simbólicas o prácticas también, que responden a valores sociales,
que están vigentes en un grupo determinado, en un momento y lugar. No es lo mismo Oriente que Occidente, no es lo mismo ahora que hace 20 años, por supuesto, y por eso es importante poder tener este registro de las coordenadas sociales y culturales para poder entender hacia dónde están mutando estos valores. Seguimos entonces, se trata de observar tanto lo masivo como lo independiente, detectar patrones, necesidades, valores, deseos subyacentes, cómo se ponen en práctica estos deseos, analizar las manifestaciones culturales y capitalizar toda esta información en insights. Entender lo que los consumidores hacen hoy, pero a través de poder indagar en lo que no es evidente, en esto más cultural, social, macro, que tiene que ver con el contexto y que es subyacente, poder entender lo que los consumidores harán. Y en este sentido, nosotros venimos trabajando desde Trendcity en 5 grandes ejes. Uno que tiene que ver con, no los voy a detallar demasiado porque no me va a dar el tiempo, pero que tiene que ver con estas fronteras más porosas o límites más difusos entre, por ejemplo, lo propio de lo femenino y de lo masculino, de las distintas etapas del ciclo vital, de cuando se pasa de la niñez a la adolescencia, cuando se es viejo, qué significa ser adulto, entre el retail y el entretenimiento, el cine o es un restaurante, es una librería o es un bar, y de esta manera, durante la pandemia vimos que muchas empresas pudieron reconvertirse gracias a hacer uso de la hibridez, que hoy también es un valor, que en otros momentos entender cuál era el set competitivo de una marca era mucho más claro. Hoy podemos competir con un set mucho más amplio de empresas que se habla también de la descategorización, que atraviesan las fronteras de su propia categoría para extenderse ofreciendo soluciones. Por otro lado, las raíces. Ante tanta libertad, tanta flexibilidad, tanta hibridez, necesitamos anclar en lo que nos da seguridad, que puede ser el hogar, los vínculos más íntimos. También la pandemia nos hizo reflexionar, ponernos más introspectivos, qué extrañamos, con quiénes queremos juntarnos, cuál es nuestro propósito, recuperar tal vez saberes ancestrales, la receta de la abuela, el packaging original, o la receta original de algún producto, ese marketing de la nostalgia de alguna manera, de que el pasado no siempre fue mejor, pero es conocido, y el futuro es muy incierto, entonces funciona como un refugio. Por otro lado, el ego balance, que es la búsqueda propia, ego porque es de cada uno, la búsqueda del balance, de la armonía, del bienestar, o a través de los alimentos, a través de dejar algunos consumos que se consideran, o hábitos que se consideran que no son buenos, como en algunos casos está creciendo, por ejemplo, el veganismo o el vegetarianismo, o las actividades de cuerpo, mente y espíritu, yoga, crecieron muchísimo las aplicaciones para meditar, bueno, todo lo que nos permite estar en balance con nosotros mismos, sentirnos más fuertes, también más inmunizados. Es una tendencia que está creciendo. La neoconectividad, que son todas las nuevas formas que tenemos de conectarnos y cómo la tecnología puede jugar a favor de nuestras necesidades, como puede ser una aliada, o para conocer la trazabilidad de los productos, para conocer más acerca de cómo se producen, para saber dónde encontrar lo que tengo que encontrar, y cómo necesitamos cada vez más que nos orienten, que funcionen como editores en esta gran posibilidad y gran cantidad de opciones que tenemos para elegir. Entonces a veces el tema es, bueno, ¿qué no leo? ¿Qué películas, las películas las 1001 películas que hay que ver en la vida, las series que hay que ver, bueno, etcétera, cómo cada vez la tecnología funciona para que tengamos una vida mejor editada, y por último también la mayor conciencia de nuestra responsabilidad en el destino planetario. Lo que se habla tanto de el triple impacto positivo sobre las personas, las comunidades y el planeta. Más preocupación por la equidad, más preocupación por el rescate de la naturaleza, por los animales, y por construir un bienestar social.
sobre todo en las nuevas generaciones, esto es un valor que crece y que va a hacer que cambien hábitos tanto en el consumo como colaboradores, que quieran trabajar en empresas donde pongan en práctica o puedan comulgar con estos valores. Bueno, esto para contar un poquito acerca de los consumidores, pero bueno, ¿cómo afecta esta nueva economía de datos en la investigación de mercados? Acá vamos a ver que hoy tenemos un aumento de las expectativas de los insights al instante, ¿no? Sobre todo en las multinacionales, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? Si acá tengo colegas trabajando en investigación de mercado, ¿no? Bueno, rápido, bonito, barato, ¿no? Tenemos cada vez más la exigencia de producir insights, de encontrar conocimientos o de tener distintas alternativas para hacer las propias investigaciones. Entonces, hay un crecimiento muy acelerado de cantidad de datos y de tomar decisiones muy rápidas, porque quienes están en la toma de decisiones también tienen que poder reaccionar con agilidad. Es lo que los consumidores piden y lo que hay que de alguna manera tratar de producir. Entonces esto también significa un cambio para quienes trabajamos en esta industria, que estábamos acostumbrados a diferentes tiempos. Veamos, esta es una información que tenemos de mediciones que hace SOMAR, que es la entidad mundial que regula a los investigadores del mercado, y vemos que hay un cambio de paradigma en todos los órdenes justamente por la cantidad de datos que se generan y que necesitamos convertirlos, la información, los datos, convertirlos en conocimiento, ¿no? Hoy se almacenan a diario cantidades enormes, pero eso no significa que sea conocimiento, esos son datos. Entonces vamos a ver más adelante cómo está cambiando, vayamos al siguiente, el mix. Estos son datos de ESOMAR, de encuestas que hace en todo el mundo, y vamos viendo cómo va creciendo cada vez más las metodologías y las herramientas que nos provee la tecnología. Vamos uno más, igual esto lo van a poder ver, y acá es como ellos reordenan qué es la investigación de mercado, porque hay una falsa creencia de que la investigación de mercado compite con los analistas o los científicos de datos. Y en realidad, en Europa, esto ya está integrado. La investigación de mercado integra tanto las metodologías clásicas como todas estas otras que también producen data, producen datos. Y el gran valor va a estar en la interpretación y en la ejecución de los insights. Vayamos al siguiente. Acá tenemos cuáles son las herramientas dominantes y emergentes en un mundo donde la obtención de datos en un tiempo real sobre lo que hace el consumidor es cada vez más simple porque tenemos la oportunidad de encontrarlo. Para nuestra comunidad, ser generadores de información es la base. Lo que tenemos que hacer es agregar valor en poder usar estas herramientas. Y esto es lo que hoy se está desarrollando en todo el mundo. El conocimiento de las herramientas tecnológicas que nos permiten acceder e integrar toda esta información. Acá lo ven chiquito, pero después lo van a poder ver más grandes, cuáles son las emergentes. Cambios en el mundo del cliente, de investigación de mercado. Bueno, ¿qué nos dice cuando nosotros hacemos encuestas desde Saimo? ¿Y qué nos dicen nuestros clientes? Bueno, cuando el mundo cambia, obviamente la industria cambia y los clientes cambian. Y entonces, hoy tenemos también otro mix de clientes, que son, además de las clásicas industrias de alimentación y etcétera, las digitales, las fintech, el tercer sector, etcétera, que nos obligan también a seguir aprendiendo y a seguir implementando e incorporando cada vez más estas nuevas herramientas, que son herramientas, pero no cambian la lectura y la capacidad de interpretación que tenemos en nuestra disciplina. Vamos entonces a la siguiente.
Bueno, entonces el gran desafío para esta nueva era, ¿qué nos define cuál va a ser nuestro rol y cuál es nuestra plusvalía? Bueno, un poco lo vengo anticipando y ya con este capítulo vamos cerrando, creo que estoy un poquito excedida de tiempo, pero me daban un permisito para pasarme un poquito porque ya es el último cierre. Vamos entonces a la siguiente. Nuestro rol. ¿Qué será? Esa es una pregunta retórica, ¿no? Porque no tenemos en este momento la posibilidad de conversar, pero ¿volvernos técnicos especialistas en tecnologías de la información? No, en realidad va a ser necesario crear y poder probar constantemente estas nuevas formas de abordaje para seguir comprendiendo las actitudes de las personas en todas sus aristas de la vida y poder integrar cada vez más las otras disciplinas para poder hacer actuar los insights a favor del conocimiento y de la innovación. Esa va a ser nuestra principal función. Un miedo que circula, estamos frente a un punto de inflexión, escuché en un congreso que alguien decía, ¿seremos los nuevos desollinadores que ya no existen más? ¿Va a sacar la automatización al investigador del lugar de artesano de la investigación para ponerlo en un lugar de programador de metodologías? No, esto lo decimos con toda seguridad, porque esta integración tan especial, multidisciplinaria, es muy difícil de lograr, y por eso la preparación y la formación en investigación de mercado también es compleja. Vamos a ver, hay que formarse en todas estas disciplinas. La comprensión estratégica sigue siendo el principal diferencial, que es clave y es irreemplazable. Y esta es la encuesta, estas son respuestas de la encuesta que hicimos en Saimo. Vamos entonces a la siguiente, que es, claro, donde nuestra plusvalía va a ser la capacidad de comprender estratégicamente el negocio y la habilidad para la integración y la interpretación en función del contexto cultural, de la coyuntura y los objetivos estratégicos de quienes son nuestros partners cuando trabajamos. Por eso cada vez va a ser más importante estar integrados al negocio de nuestros clientes. Vamos entonces ya a la reflexión final. En esta gran ola de cambios, donde todo parece imposible hasta que lo hace alguien más, es más importante que nunca estar atentos a todos estos cambios, pero no cambios en el sentido de conductas, porque cuando ya vemos el cambio de conducta, llegamos tarde si queremos inspirarnos en ese cambio. Necesitamos entender las expectativas, los valores emergentes, porque eso es lo que va a configurar las nuevas demandas. Entender cuáles son esas coordenadas que nos permiten entender cuál es la imagen idealizada en el espejo. Porque el consumo finalmente funciona, muchas veces decimos, como prótesis de la identidad, de alguna manera. Nosotros consumimos aquello que creemos que simbólicamente, porque la falta es imaginaria, no es real, lo que simbólicamente nos completa, y lo que sentimos que con esos consumos, con esa adopción de esos estilos de vida, de valores, consumos que pueden ser materiales o inmateriales, nos ven en el espejo con la imagen idealizada que queremos proyectar. Porque el consumo hoy más que nunca es expresivo. Necesitamos consumir aquello que nos permite expresar quiénes somos. Entonces, vamos a tener que entender mejor que nunca cuáles son esos valores, por qué se demanda lo que se demanda, y cómo hacer encarnar esos valores en lo que estemos creando, ya sean nuevos emprendimientos, nuevos discursos de las marcas, nuevos productos, nuevas innovaciones, formulaciones, ingredientes, bueno, acciones, etc. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Lo que además nos va a hacer realmente imprescindibles es la implementación de estos insights de esta manera que recién estaba comentando, y cómo poder hacerlos accionables en la estrategia de negocio. Ser consultores.
Y bueno, ya ahora sí, vamos a la última, que estoy diciendo todo el tiempo que es la última, pero en este nuevo lugar del rol del investigador, obviamente no es ser el administrador de las herramientas, sean cuales sean y todas las que se puedan inventar, ni tampoco un proveedor de datos, sino un facilitador de procesos de aprendizaje y poder obtener respuestas. Pero lo más difícil es el saber hacer las preguntas necesarias, ¿no? Porque muchas veces, y para quienes trabajamos en esto, todo empieza en el punto cero de la investigación, que es entender el brief, entender para qué va a ser usada esta investigación, cuáles son las decisiones que tienen que ser tomadas, en qué estadio está la cultura de esa organización o de ese emprendimiento para poder llevar a cabo los cambios o lo que se proponen. Y ahora sí, bueno, me quedo con estas palabras y me faltó el muchas gracias, que no lo incluí, pero los digo. Muchas gracias por la atención. Gracias, Mariela. Excelente, tantas preguntas para hacer, por favor, escuchamos todos atentos y nos vuela la cabeza, ¿no? Yo doy el paso, por supuesto, para que otros hagan preguntas. Quiero hacer una sola. Cuando mirábamos las megatendencias, hablabas del ego, el ego balance, ¿no? ¿Podrías dar ejemplos de cómo, de cuáles son las más importantes? Sí. Bueno, el preguntarse, hablar de ego balance, nosotros les ponemos estos nombres así, que son más abstractos, porque incluyen muchas tendencias. Tienen que ver con qué significa bienestar para cada uno. Por eso el ego, ¿no? Porque es propio de cada uno. ¿Cómo se logra vivir bien? ¿Cuáles son las distintas recetas que cada uno implementa? ¿Es salir a caminar, es hacer yoga, es mindfulness, es meditación, es un mejor vínculo con la naturaleza, es tomar vitaminas, es cambiar la dieta, es capacitarse en algo? Entonces, en Ego Balance hay inspiración para las distintas industrias. Por supuesto, muchísimo para la industria de la alimentación, porque van cambiando el claim de los productos, aunque sean parecidos, apuntando a esta nueva resignificación del bienestar, del bien vivir. Van cambiando también los ingredientes, que sean ingredientes más naturales, o lo orgánico, o alguna propiedad que se haya descubierto que puede mejorar, no sé, la performance mental también, la memoria, la posibilidad de hacer foco, la concentración, o bueno, las actividades físicas o el entretenimiento. Todas las industrias hoy tendrían que estar de alguna manera pensando de qué manera aportan algo al bienestar de su target. Entonces, hay muchísimos ejemplos de distintas marcas que hoy están comunicando en este sentido, ¿no? Porque permiten vivir mejor, aprovechar mejor. Si es otra industria, nada que ver, de bancos, por ejemplo, bueno, con la tecnología se permite aprovechar el tiempo para lo que para cada uno es relevante, por ejemplo, ¿no? O indumentaria para estar más cómodos, o bueno, cada industria lo toma a su manera, o el bienestar también emocional, si es un producto que no puede decir que es totalmente saludable en el sentido de no tener ninguno de los ingredientes que hoy están demonizados, puede ser un producto que tal vez siempre impulsó el deporte, o la amistad, o el festejo, o el disfrute. Entonces, es también proveer bienestar de alguna otra forma. Cada industria también a su manera, y también tiene que estar en sintonía con la historia de la marca, porque si no hay coherencia, no hay congruencia, en vez de ser un mensaje oportuno, es oportunista. Es porque hoy todos tenemos que decir tal cosa, todos tenemos que hablar del propósito, todos tenemos que hablar de lo que está basado en plantas, o todos tenemos que hablar, bueno, no necesariamente.
hay que ver de cómo evolucionó la marca, y sigue evolucionar porque la sociedad va evolucionando, pero no con esos cambios abruptos que pueden ser malinterpretados y hasta rechazados. Buenísimo, gracias, súper completa tu respuesta, Mariela. Hay muchísimas felicitaciones, agradecimientos, gracias, excelente la presentación, etcétera, etcétera, más de 25, increíble, muchas gracias. Gracias. Excelente, más lo podemos ver luego, etcétera, etcétera. Ya les contamos y les compartimos a todos el link para la asistencia, porque además también queremos hacer una invitación ahora, en un ratito Vivi nos va a contar sobre la invitación del 23, pero quería darles el paso por ahí a alguno de los profes si quiere hacer alguna pregunta en particular. Yo me quedé con millones, pero sabemos que el tiempo es muy tirano, así que lo voy a dejar ahí y le doy paso, no sé, a Vivi o a Meli si quieren hacer alguna pregunta en particular de todo lo que vienen escuchando. Ahí están reactivadas. Meli. Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias, vuelvo a decir, lo escuchas mucho hoy, Mariela, y a vos y a Vale. Una consulta que nos gustaría saber la opinión de, en todo este nuevo mundo que enfrentamos, ¿no?, en la industria de la investigación. Estamos trabajando bastante con neuromarketing, y la neurociencia nos presta herramientas, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando en la industria de la investigación argentina en cuanto a las herramientas que tenemos a disposición, o cuánto estamos con factibilidad de utilizar herramientas para investigar neuromarketing, respecto también de otros países? Sí, yo, como decía antes, creo que es válido y es importante explorar todas las herramientas. Y me parece que la investigación de mercado, como decía, es una disciplina que ya es multidisciplinaria desde sus comienzos. No hay una única carrera que nos habilita para ser investigadores de mercado, y nos vamos formando, aunque alguien venga de psicología, alguien de sociología, nos vamos formando en esta multiplicidad de disciplinas, vamos estudiando las otras carreras también, y creo que el neuromarketing tiene mucho para las neurociencias, digamos, tienen mucho para aportar y para complementar, igual que todo el análisis de datos, que yo creo que no es una disciplina o la otra, que por supuesto en algún proyecto en particular, como pasa siempre, se decide un abordaje más acorde a lo que tenemos que investigar, a los resultados que tenemos que obtener. No siempre vamos a hacer, por ejemplo, etnografía. Hay gente que cree que la etnografía es algo ajeno a la investigación de mercados, por ejemplo, y ya sabemos que no, que las entrevistas etnográficas también hemos tomado prestado de la antropología estos distintos abordajes. Hemos trabajado con neurocientíficos en algunos proyectos, y creo que la riqueza de la mirada y de las distintas, desde los distintos abordajes, generan una investigación más profunda, y para esta incertidumbre y mundo complejo en el que vivimos, van a ser bienvenidas todas las miradas. Yo creo que yo en lo personal, y creo que cada vez más en los congresos, por ejemplo, hemos tenido de SAIMO o de SOMAR, o he visto también en congresos de otras asociaciones del mundo, hay cada vez más trabajos también presentados por neurociencias, y son muy interesantes. Y aparte muchas veces trabajan en el mismo equipo con psicólogos. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con social listening, que uno cree que es todo un robot, no. Y quienes hacen después los informes son tal vez psicólogos, psicólogas, sociólogos, sociólogas. Entonces es un momento muy interesante para el trabajo multidisciplinario, que a mí me gusta mucho de por sí, y creo que esta disciplina ya lo trae en su ADN, digamos.
Gracias Mariela. Tengo una última pregunta un tanto específica. ¿Cómo ven el futuro cuantitativo y enfrentan, algún caso o ejemplo, las limitaciones, cómo enfrentan las limitaciones para llevar a cabo estudios con representatividad estadística, derivadas de las limitaciones propias de la pandemia, de los rechazos a responder encuestas, etcétera? Bueno, ese es un tema que ya se viene hablando incluso antes de la pandemia. Mientras estuvimos con el aislamiento total, obviamente, ni aunque quisiéramos, se podía hacer nada presencial, pero ya se venía reemplazando bastante las encuestas presenciales por los paneles. Cada vez hay mayor penetración de Internet en los hogares, entonces se pueden hacer muestras representativas que obviamente no van a ser como eran antes las encuestas presenciales de esa manera tan manual. No sé si muchos seguramente no deben estar familiarizados, pero que se sorteaba el distrito, se sorteaba la manzana, se sorteaba la cuadra, si era un edificio, el piso, si esa persona no estaba. Bueno, todo eso se fue reemplazando por la tecnología, y hay maneras de realmente llegar a los distintos niveles socioeconómicos con muestras que después en todo caso se ponderan según la representatividad que tienen en el total de la población. Entonces, poder se puede. Obviamente hay sectores donde es más difícil ingresar, pero bueno, se recurre a estas formas de ponderación y se logra tener una buena representatividad. Pero no quiere decir, que esto también parece interesante, bueno, seguro lo va a explicar Vale en la clase de ella, en la charla de ella, porque es un tema que es su especialidad. Vale, que estás ahí, aprovecho para saludarte, porque Vale además está en el Observatorio de Calidad de SAIMO, es quien dirige el observatorio. Entonces me parece que hay muchos mitos acerca de si lo presencial es mejor que lo virtual, y etcétera, y esto no es así, pero requiere toda una explicación más compleja que lo va a dar Vale seguramente, no sé si lo tenías pensado, Vale, yo ya te estoy comprometiendo, pero es algo que surge mucho en las clases que damos, ¿no? Porque la gente se imagina que si no se va caminando por las veredas es imposible llegar a una representatividad de esa población, y no es así. Genial, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora le doy paso a Vivi para que también presente. Justamente no queremos dejar de invitar, a aprovechar el espacio para que después los aquí presentes puedan aprovechar la charla siguiente, que estamos tan vinculados una con la otra, a Vale, que la tenemos acá y no la hemos presentado antes. Vivi, todo tuyo. Sí. Bueno, el próximo 23 tenemos también un próximo encuentro con Vale, que Vale es referente también en el ámbito de la investigación de mercado. Vale, si querés levantar la mano, te ven. Especialista en la parte cuantitativa y en el diseño cuestionario, y nos va a contar todos los desafíos que enfrentamos a la hora de armar un cuestionario. Así que, bueno, ya les vamos a compartir todo su bio, tiene un trabajo maravilloso en toda la industria de la investigación. Así que bueno, los invitamos a todos a participar el 23, va a ser a las 19 horas también, dándole continuidad a esto de tratar de potenciar bien la investigación de mercado y de meternos profundamente en el tema. Quedaron un montón de preguntas, yo no sé si, creo que estamos medio cortos de tiempo, igual, bueno, quedan un montón de preguntas, agradecerles a todos los participantes, y bueno, millones de saludos y demás. Gracias. Gracias a las dos, gracias a Saimo, gracias a Luciana, a Meli. Gracias. No sé si Meli, Lu. De nada. Estamos aquí y aprovechamos para cerrar y agradecerles a todos los participantes que, bueno, más de 45 personas acá, 145 personas te escucharon, Mariela, muy interesante desde ya todo lo que han dicho y las preguntas, y agradecerte una vez más por el espacio, porque
es tan importante para nosotros tener la posibilidad de escuchar a alguien con tanto expertise que la verdad que se disfruta mucho y se aplica, porque después de acá los alumnos hacen sus propios trabajos con sus docentes en cátedras, así que bienvenido sea. Gracias a las profes que interceden acá y que colaboran y que ponen su valor agregado en las clases, a Melina y a Vivi que están acá, y un montón de otros profes que están acá dando vuelta que también asistieron. Vale, te esperamos el 23 a las 19. No se enloquezcan, les vamos a enviar la invitación por mail, por eso es importante también que completen la asistencia para que los podamos invitar a estar. Y bueno, sin más nos despedimos a las 20:05, fuimos puntuales y entregamos sala como corresponde. Muchísimas gracias nuevamente, Mariela. Bueno, gracias por estar atentos y estar aquí. Nos vemos. Seguro habrá otra en algún momento. Gracias, hasta luego. Chao.